repensar los años de la transición de la última dictadura militar argentina a la democracia. En esta ocasión busca abordar la etapa menos estudiada del movimiento, el calor del nuevo régimen político. Las preguntas que lo guiaron son: ¿de qué modo fue entendido el mismo en el interior de Teatro Abierto? ¿Qué expectativas despertó y qué modos de intervención adoptaron sus distintos miembros? Analizó dos derivadas, una de ellas caracterizada por la inserción institucional de parte de los referentes históricos del movimiento, la otra vinculada a la continuidad del mismo, pero bajo nuevas lógicas organizativas y estéticas que se desplegaron en espacios diversos: plazas, parques, hospitales, psiquiátricos, casas tomadas y centros culturales barriales, entre otros. Será de particular interés para este trabajo, indica Ramiro Alejandro Manduca, analizar las diversas redes de afinidad que se fueron configurando, los cambios organizativos y las estéticas adoptadas. En tal orden, comenta la relevancia del teatro abierto como fenómeno artístico y político en el marco de la última dictadura en Argentina ha sido abordado de distintos planos por una extensa literatura: Dubati, Tolstói, Zayas de Lima, Pellietieri, etc. En el último tiempo también ha tenido lugar una nueva serie de investigaciones debido a la posibilidad de acceso a los archivos personales de Osvaldo Dragún, donado por su esposa María Ibarreta al Instituto de Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre ellas se destacan la compilación y análisis de las fuentes hechos por Irene Villagra, que han permitido abrir nuevas miradas dentro de lo que se puede enmarcar este trabajo. Estamos en Positiva Estéreo, de paso por la Radioacademia Universitaria, Música y Academia. Dice que su extensivo texto, La continuidad del teatro abierto bajo la democracia, ha sido estudiada con menor profundidad y sistematicidad. Nombra a Villagra, a Sagaceta y Polito. En este caso nos proponemos pensar el desarrollo posterior a 1983 y reflexionar acerca de los modos de entender la democracia por parte de distintos actores sociales en los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, la llamada Primavera Democrática, por el entusiasmo suscitado en amplios sectores de la población, centrando nuestra atención en el devenir del movimiento. Aclara tomar la definición de movimientos culturales brindada por Raymond Williams, quien los entiende como formaciones culturales en las cuales los artistas se unen para prosecución común de un objetivo específicamente artístico. Ahora bien, el autor señala que tal finalidad está inexorablemente ligada al contexto político en que se desarrolla. Dentro de los movimientos culturales, William hace una diferenciación en cuanto a los modos internos de organización y sus relaciones declaradas y reales con otras organizaciones del sistema, campo o de sociedad en general. Respecto al primero de los puntos, teatro abierto puede ser considerado de manera general como un movimiento caracterizado por la afiliación formal de sus miembros, con modalidades diversas de autoridad o decisión interna y de constitución y elección. En cuanto a su relación externa, surge como un movimiento de oposición durante la dictadura, en tanto significó
una oposición activa frente a las instituciones establecidas o de manera más general frente a las condiciones en las cuales existe. Williams. Pero en el periodo que abordamos adoptó en parte las características de un movimiento alternativo, dado que aportó los medios alternativos para la producción, exposición o publicación de algunos tipos de obras posibles de ser excluidas de las instituciones existentes. Estamos emitiendo en Positiva Histeria Online, en la voz de Humberto Serrano Suárez, de paso por la Radio Academia Universitaria, en compañía de la mejor música para escuchar en torno de la educación superior. En síntesis, dice Ramiro Alejandro Manduca, buscar abordar las derivadas de aquellos integrantes que se incorporaron al funcionamiento de las instituciones republicanas al calor de la transición democrática, y luego nos detendremos con mayor profundidad en las iniciativas que tuvieron como impulsar al movimiento y que, a nuestro entender, postularon su praxis como una militancia cultural que buscaba enriquecer y dotar de contenido al flamante régimen político. Particularmente, focalizaremos en lo que fueron los proyectos Otro Teatro y Teatrazo 85. Antes de esto haremos, dice el autor, una breve recapitulación de contexto y surgimiento del movimiento en el marco de la dictadura. Para la reconstrucción y análisis de esta experiencia hemos realizado entrevistas semiestructuradas a protagonistas de las mismas, quienes también nos han aportado registros y documentación de sus propios archivos personales. Apelamos del mismo modo al ya mencionado archivo personal de Osvaldo Dragún y a la crítica publicada en periódicos y revistas de gran tiranía. Estamos en Positiva Estéreo Online. Se informa para aprender y enseñar. Teatro abierto, su irrupción en la dictadura. En este punto da a conocer que la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 y se extendió hasta diciembre de 1983, puso fin al proceso de radicalización y movilización popular abierto a finales de los años 80 en Argentina, con la instauración de un verdadero Estado terrorista, Duhalde. Se cometieron los más aberrantes crímenes de lesa humanidad mediante el desarrollo pleno de prácticas genocidas que se articularon en el entramado social. Feinstein. En la última década, una serie de trabajos han problematizado distintas dimensiones de este régimen, destacando las tensiones entre los proyectos que cada una de las distintas fuerzas pretendía desarrollar. Canelo. Las diversas continuidades tanto de las lógicas represivas impuestas previamente, Franco, de Antonio, entre otros, de la persistencia de prácticas culturales y artísticas críticas pese a la censura, Markialowski, entre otros, e incluso con anterioridad y de manera pionera de la resistencias obreras a las políticas económicas del régimen, Pocino. Es un diálogo con estas miradas que se corren de un análisis monolítico desde donde pensamos que es más productivo analizar irrupción de teatro abierto como movimiento cultural, tema que se puede escuchar y leer en forma extensa, como verse en las publicaciones de la revista sociohistórica número 48 y 47 de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Centro de Investigaciones
sociohistóricas. Sin embargo, importa dejar dicho que en el año 83 se recuperó la iniciativa en un contexto donde ya estaba planteada la apertura democrática bajo las consignas por un teatro sin censura y ganar la calle. Este último ciclo, dentro del periodo dictatorial, comenzó con un desfile de murgas desde el lugar donde se encontraba el teatro de Picadero, a metros del Callao, hasta el Parque Lezama, cercano al Teatro Margarita Xirgut, sede de esta edición, indica el autor. Tal como señala Villagra, las murgas constituyeron un atractivo para un público que hasta entonces no había sido interpelado por teatro abierto. Fueron la posibilidad de ampliar la convocatoria a las barricadas populares y no solo al público de clase mediana que se acercó durante las anteriores ediciones. Esta chispa novedosa no se terminó de convencer al conjunto de ya amplio movimiento. Fue retomado en algunas de las iniciativas que tuvieron lugar durante la democracia sobre la que se centra el trabajo en mención. Teatro abierto en democracia. El artículo